por estar ahí, atentos, muy despiertos, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos de la manera que Dios quiere que desarrollemos y de la intensidad que Dios quiere, como quiere que vivamos, ¿no? Entonces es un evangelio que provoca mucho a salir de una vida monótona, de una vida inconsistente que pues desgraciadamente a veces se está yendo en una rutina sin sentido, sin comprensión, ¿no? Eh, Hay unos versículos que analizábamos hace poco con unos hermanos, pues era Mateo capítulo 6, los versículos 6, 7, 8. Y el Señor Jesús habla sobre la oración y pues la primera faceta dice, cuando oren, no oren como los hipócritas, después dice, cuando oren, tampoco oren como los gentiles. Y es muy importante, muy interesante entender eso porque pues una de las cosas que a veces hacemos sin sentido es hacer las cosas de Dios de la manera que Dios quiere que lo hagamos y a veces lo hacemos solamente por hacer sin entender la intensidad, la profundidad de lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Y eso es muy preocupante, pues nosotros todas las cosas tenemos nuestro tiempo en cuanto al desarrollo de nuestro culto. Al momento de orar tenemos que orar fervientes, al momento de cantar tenemos que cantar, ninguno tiene que hacer ningún otro tipo de cosas. Y al momento de que tenemos que estudiar la Biblia tenemos que estar muy atentos solo al mensaje. Si usted tiene que preguntar o comentar o hablar con alguien, lo tiene que hacer después del mensaje, no durante el mensaje. Entonces, si vamos a hacer las cosas de Dios, tenemos que hacerlo bien, si no, no lo tenemos que hacer. ¿Me entienden? No lo tenemos que hacer porque todas estas cosas se merecen mucha reverencia y mucho respeto porque es las cosas de Dios, hermano. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucha conciencia sobre este tipo de cosas y no podemos hacer las cosas como se nos da la gana. Tenemos que llevar siempre tener claro y ser objetivos en lo que queremos. Hoy vamos a estudiar un nuevo tema sobre los mormones y quizás, como yo le decía, eh, si bien es cierto, vamos a refutar la posición de los mormones en cuanto a este tema que vamos a exponerlo otro un poco, pero más que eso yo creo que el Señor nos va a hablar de una manera muy particular a cada uno de nosotros, porque hay unos textos que vamos a mencionar que son bastante confrontativos a la vida de muchos creyentes, que pues justamente alude a este tipo de situaciones que a veces no llegamos a entender la magnitud de las cosas de Dios, ¿no? De cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros y hacemos las cosas como se nos da la gana. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que vamos a llegar a examinar, qué es lo que Dios quiere de nosotros dentro de este estudio. Es muy importante. Ahora, como les decía, hermanos, pues vamos a tocar un nuevo tema de los mormones que se llama el matrimonio después de la muerte. Ellos lo llaman matrimonio eterno. Si puedes proyectar, hermano, por favor, el estudio de los mormones, les pido que todos pongamos mucha atención a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ese es el título. Quedémonos nada más ahí un momentito, todavía no lo bajes. El título es eso, ese es de la página oficial de esta religión de los mormones. Les voy a pedir que pongamos mucha atención, por favor. El matrimonio eterno. Ese es el desarrollo de nuestro estudio que vamos. Pero el matrimonio eterno, en cuanto a la posición de ellos, en cuanto al matrimonio de hombre y mujer, ellos lo van a considerar, no al matrimonio eterno que vamos a tener con Cristo Jesús, pues vamos a estar cansados con Él por la eternidad, ¿me entiende? Pero vamos a ver los mormones cómo miran el matrimonio, y no solo en esta vida, sino después de la muerte. Antes de eso,
Antes de eso, vamos a proyectar unos versículos bíblicos. Hermano, le voy a pedir que primero vamos a proyectar unos versículos bíblicos y después vamos a analizar el estudio de los mormones. Primer versículo bíblico que vamos a analizar es primera de Timoteo, capítulo 1, si lo puedes poner, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1. Ok, versión Valera, capítulo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Los títulos lo dicen, tomen atención donde dicen, mire los títulos: advertencia contra falsas doctrinas, advertencia contra falsos maestros. Estos son títulos que lo han puesto en la Reina Valera, y en todas las versiones que existe se pone estos títulos para darnos a entender lo que se va a tratar el texto y el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Versículo número 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Ahí vamos a considerar ese verso 4 donde dice, ni presten atención a fábulas, y después dice genealogías interminables. ¿Cuál era el encargo que Pablo le dio a Timoteo para que se quedara en Éfeso? Porque había quienes, falsos maestros o falsas doctrinas o falsos enseñamientos, que estaban introduciendo a la iglesia en Éfeso, y unas de estas falsas enseñanzas de parte de falsos maestros, lo que utilizaban su arma de utilizo para poder aplicar y establecer sus falsos enseñamientos eran las fábulas, ¿no? Después vamos a ver qué cosa es eso. Eso, mire, preste mucha atención a esto porque esto es algo muy interesante, porque esto va a dar lugar a una extensión más comprensible de nuestro estudio de los mormones. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te he dejado en Éfeso para que contrarrestes a aquellos que están enseñando fábulas, ¿no? Y lo increíble es que estaban teniendo bastante éxito. Otro versículo, no se olvide de esa palabra fábula. Primera de Timoteo 4, de versículo 1. Sí, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces Pablo está advirtiendo a la iglesia, donde le dice, pero el Espíritu, en el verso 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, lo que están estableciendo estas personas que están metiendo fábulas son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que están haciendo y estableciendo. O sea, toda esa aplicación de esa fábula que dice Pablo, lo que leímos hace poco en 1 Timoteo 1:4, se refiere a estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, en las cuales dice Pablo algo muy importante, que algunos van a apostatar de la fe. O sea, va a haber cristianos que van a creer estas fábulas. Ay, mira a la persona que está a su lado y dile, ¿te gustan las fábulas? Porque hay cristianos que les gustan las fábulas, que les gusta la fábula. A mis hijos les contamos fábulas, ¿verdad? Les contamos fábulas. Pero que desgraciadamente dice pues que estas fábulas van a introducirse a algunos cristianos, y que al punto de que van a apostatar de la fe, o sea, se van a apartar del camino de Dios. Eso se llama apostasía. Que esos textos que acaba de leer usted ahorita, eso van a ser utilizados en un estudio cuando hablemos sobre el calvinismo. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad a el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Ok? Entonces es una clara advertencia contra la iglesia del Señor, que estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios pues son recontadas como unas fábulas, o que Pablo lo considera fábulas, pero que no dejan de ser instrumentos de Satanás, que desgraciadamente dice en el verso 4, y apartarán de la verdad el oído. O sea, que va a haber mucha gente que va a dejar el verdadero mensaje de Jesús. ¿Me entiende? El verdadero mensaje de Jesús. Esto fue el problema de José Smith. José Smith estaba en iglesia de sana doctrina, cosa que pues le vino confusiones de diferentes factores, se dejó envolver por las mentiras del diablo y pues llegó a caer en este tipo de cosas, ¿no? Que se llama fábulas. Vamos a ver segunda letra de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, este vocabulario o esta terminología de los apóstoles sobre cómo se introducían enseñamientos falsos a las iglesias eran a través de fábulas artificiosas, o sea, bien elaboradas, pero eran fábulas. Ahora vamos a ver dentro de un rato. ¿A quién le gusta la fábula? Las fábulas son bonitas. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. No sé si puedes poner la traducción TLA. Oh, ok. Versículo 4 dice: les digo esto para que nadie los engañe con palabras falsas. Perdón, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. ¿Ok? ¿Qué son las fábulas? Frases bonitas, pero son fábulas. Son siempre falsas. Colosenses 2:8, más abajo, por favor, siempre en esa traducción TLA. Ok. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Tome atención, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Ok? Tenemos que tener mucha atención sobre las cosas que escuchamos y las cosas que leemos. Y pues la Biblia da claras advertencias que las fábulas están dentro de las congregaciones, dentro de personas que emplean ideas y razonamientos que parecen contener, dice, sabiduría. Pero dice, escuche lo que dice Pablo, hermano. Esta gente dice, mira lo que dice Pablo, esta gente no obedece a nuestro Señor Jesucristo, sino obedece a los espíritus poderosos de este mundo. ¿Me entiende? O sea que todo, por más fábulas o frases bonitas que se digan, todo lo que no concuerda con las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es una fábula. Siempre son doctrinas de demonios. Primera Timoteo 6:3, por favor, si lo puede poner en palabra de Dios para todos. Ok, palabra de Dios para todos, la última. Capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Dice: algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios. Entonces, con esto ya tenemos claro el panorama de lo que vamos a estudiar, porque lo que vamos a leer de la doctrina de los mormones es una de las fábulas más extrañas que he visto en mi vida, personalmente, sobre el tema del matrimonio eterno. Pablo dice algo acá que es muy importante, hermanos. Algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no todos los que hablan de Dios, no todos los que hablan de Cristo, no todos los que dicen ser siervos de Jesucristo, enseñan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que tomen mucha atención con lo que vamos a estudiar a continuación, porque lo que vamos a ver son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y vamos a compararlo a las enseñanzas de los mormones. ¿Cuál de ellas tiene pues las veracidades? Según Pablo dice,
Algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor. No hay relación, no hay correlación, no hay similitud, no hay nada. Son dos polos opuestos totalmente. No hay nada para considerar como aplicativo de veracidad del enseñamiento de los mormones en cuanto a lo que vamos a estudiar a continuación. Ahora sí, si puede proyectarlo, hermano, por favor. El estudio de los mormones. Ok, ya hemos visto el matrimonio eterno. Eso es lo que vamos a leer a continuación. Tomemos atención. Ok. El matrimonio es ordenado por Dios. Esto es lo que vamos a considerar también nosotros, este tema. Les he dicho que vamos a tocar 9 puntos específicos de este estudio. El primer tema vamos a tocarlo, uno de los primeros temas es este: el matrimonio es ordenado por Dios. Y en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. El matrimonio es ordenado por Dios. Y le pido, como le decía al inicio, le pido que por favor me preste toda su atención porque aquí vamos a tocar puntos muy específicos que incluso iglesias evangélicas se atribuyen a enseñar algo muy diferente a lo que la Biblia enseña. Por eso es que Pablo dice, no, hay algunos que enseñan cosas extrañas, ¿verdad? Que no son de nuestro Señor Jesucristo. Cosas extrañas. Ahora, a continuación dicen en sus escritos doctrinales de este punto sobre el matrimonio eterno de los mormones, dice, el matrimonio entre el hombre y la mujer es una parte esencial del plan de Dios. El Señor ha dicho, quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Eso, esta parte donde dice doctrina y convenio, numeral 49, artículo 49, numeral 15. Tome atención, hermanos, mire, porque las expresiones pareciera ser que concuerdan con los enseñamientos que damos en apariencia, parece ser, pero ellos detrás de eso tienen una aplicación, la cual ya vamos a ver a continuación cuando leemos. Voy a volverlo a leer. El matrimonio entre el hombre y la mujer es una parte esencial del plan de Dios. El Señor ha dicho, quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Desde el principio el matrimonio ha sido una ley del Evangelio y se instituyó con el fin de que perdurara eternamente y no solo durante nuestra vida terrenal. Eso, tome atención eso, En estas últimas frases dice, el Evangelio, perdón, desde el principio el matrimonio ha sido una ley del Evangelio y se instituyó con el fin de que perdurara eternamente y no solo durante nuestra vida terrenal. O sea, ellos ya están dando por asentado de que el plan de Dios en cuanto al matrimonio, nosotros estamos de acuerdo que el plan de Dios en cuanto a la creación del hombre fue para matrimonio. Eso lo dice específicamente el libro de Génesis, ¿verdad? El capítulo 2 explícitamente nos dice que Dios creó al hombre para matrimonio. Pero ellos le están poniendo algo que usted en la palabra de Dios no lo va a encontrar. ¿Qué es lo que están poniendo ellos que en la palabra de Dios no lo va a encontrar? Que va a perdurar eternamente, no solo en esta vida, sino después de la muerte. Y más de un hermano diría, no, después de la muerte no, no, no. El matrimonio está bien solo para aquí, la tierra. Después de la muerte, ¿verdad? Algunos dicen, menos mal que no soy mormón. Tomen atención a esto, hermano. Ellos le están poniendo ahí que el matrimonio, dice, el matrimonio va a perdurar eternamente, incluso después de esta vida terrenal. O sea, va a ser eterno el matrimonio para el concepto mormonismo, ¿no? O sea, para sus ideas de ellos. Y ellos dicen que es una institución del Evangelio.
Y vamos a ver más adelante si eso ha instituido Dios. Que el matrimonio sí lo ha instituido, pero de que sea eterno incluso después de la muerte, pues eso es de verlo, de verificarlo en los evangelios, ¿no? Yo soy un poquito, no me confío, no le creo a nadie. Esta estrofa donde dice Dios casó a Adán y a Eva antes de que hubiera muerte en el mundo. El matrimonio de ellos era eterno. Ellos enseñaron, ellos enseñaron la ley del matrimonio eterno a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Al pasar el tiempo, la iniquidad comenzó a anidarse en el corazón de la gente y la autoridad para efectuar esa sagrada ordenanza fue quitada de la tierra. Mediante la restauración del Evangelio, el matrimonio eterno se restauró nuevamente sobre la tierra. ¿Entiende lo que están diciendo? Ellos están diciendo que con el pasar del tiempo, pues, según ellos, la Biblia que tenemos nosotros ha sido violentada, ha sido cambiada, ha sido traducida mal en algunos manuscritos o de algunos manuscritos, y ellos consideran que el evangelio que tenemos hoy en día, o sea, la Biblia que tenemos hoy en día, no es la auténtica, sino que ellos tienen la restauración del evangelio y que dentro de la restauración del evangelio, que lo tienen como primicia solamente ellos, de ellos dicen que ahí sí enseña la restauración del matrimonio eterno, lógicamente, porque si usted va a la Biblia, ese concepto no existe. Ese concepto no existe. Porque si fuera así, creo que nadie se hubiera casado. Bueno, vamos a seguir. Punto. Pregunta, dice, ¿por qué es importante saber que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios? Y en esto estamos de acuerdo, hermanos, ¿eh? Porque ese es uno, como le dije en antes, ese es uno de los puntos que vamos a argumentar. ¿Por qué es importante saber que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios? Porque eso es lo que tenemos que llegar a entender explícitamente. El matrimonio sí es una orden. ¿Me entiende? Es una orden de Dios. Porque por ahí se crean ideas, conceptos extraños y no sé qué cosa, iglesias evangélicas, que ahora vamos a refutar también a propósito, utilizando este tema, vamos a utilizar para refutar tantas incongruencias y enseñamientos perversos en tantas otras iglesias evangélicas, que no tienen nada que ver con el mormonismo, pero enseñan cosas extrañas en cuanto al matrimonio. Nosotros estamos de acuerdo en esta parte de acá. ¿Por qué es importante saber que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios? Eso es muy importante, cosa que hay muchos cristianos que no le toman importancia al matrimonio, o sea, al orden de casarse, ¿no? Ok, el título. El matrimonio eterno es esencial para la exaltación, y aquí ya están poniendo ellos, ya ven. Escuche lo que pone en su pregunta. ¿Cuál es la doctrina del Señor en cuanto al matrimonio y en qué difiere de la opinión del mundo? Muchas personas del mundo consideran al matrimonio solamente como una costumbre social, un acuerdo legal entre un hombre y una mujer para vivir juntos. Hasta ahí, esta parte donde dice un acuerdo legal entre un hombre y una mujer para vivir juntos. En sí es eso, la estipulación de toda constitución en cuanto al matrimonio tiene que ser algo legal. Y es un acuerdo entre dos personas para vivir juntos. La legalidad. Pero para los miembros de la iglesia, miren lo que dice, pero para los miembros de la iglesia, la iglesia de ellos, de los santos de los últimos días, el matrimonio es mucho más que eso. Nuestra exaltación depende de él, junto con los demás principios y ordenanzas, tales como la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el matrimonio es la relación más sagrada que existe entre un hombre y una mujer. Esta sagrada relación influye en nuestra
en nuestra felicidad, tanto ahora como en la eternidad. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos ya dan por asentado que el matrimonio es algo eterno, ¿verdad? Es algo eterno. Seguimos con la lectura. Nuestro Padre Celestial nos ha dado la ley del matrimonio eterno para que lleguemos a ser como Él. ¿Yo? Un ratito. Ya está entendiendo ya el propósito de sus argumentos. Ellos están diciendo, nuestro Padre Celestial nos ha dado la ley del matrimonio eterno para que lleguésemos a ser como Él. Ya eso ya lo hemos visto porque para los mormones pues el Padre tiene sus esposas y sigue formando hijos y entonces nosotros tenemos que llegar a ser como Él con nuestras esposas y con nuestra familia, ¿no? Y formar hijos y formar familia. Y formar más familias, perdón. El Señor dijo, en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Doctrina y convenio, 131, artículo 1, numeral 3, hasta el numeral 3. Mire lo que dicen ellos, que para llegar a al más alto nivel de ellos tienen que casarse, porque el matrimonio es estipulado por Dios y tenemos que llegar a ser así como Dios, porque para ellos, pues, Dios en un cierto tiempo de espacio, no sabemos ni cómo ni cuándo, fue un ser humano y que tuvo su mujer y que pues caminaron perfectos y fueron o es considerado Dios poderoso, Dios glorioso, pero que tiene sus mujeres, no una mujer, que tiene sus mujeres. Y ellos dicen que pues nosotros vamos a llegar a ser como nuestro Padre, eterno, con un matrimonio eterno. ¿Dónde le encuentra usted ese tipo de enseñamiento? En la Biblia no lo encuentra, ellos mismos lo ponen, doctrina y convenio. Ese es el libro de ellos, donde usted mira una D y una C y el número 131, 1-3, es uno de los libros de doctrina más fundamentales que tienen los mormones. Sigamos. A los maestros, todos los miembros de la iglesia, casados o solteros, deben comprender la doctrina del matrimonio eterno. Sin embargo, usted debe ser sensible a los sentimientos de los adultos que no estén casados, según se requiera. Ayude a los miembros de la clase o de la familia a saber que los hijos de nuestro Padre Celestial que sean felices que sean fieles a sus convenios, en esta vida tendrán la oportunidad de recibir todas las bendiciones del Evangelio en las eternidades, incluso la oportunidad de tener una familia eterna. Incluso allá, los que no se casan acá, los que ya están mayorcitos, allá pueden llegar a tener una familia eterna. O sea que si usted es un viejito y que no ha formado familia acá, no se preocupe, matricúlese en los mormones que allá le van a dar una esposa y un montón de hijos. ¿Se recuerdan que yo les he dicho que Pablo dice que van a enseñar algunas fábulas, ¿no? Cosas extrañas, que van a enseñar fábulas, pues usted está constatando cosas extrañas que estamos viendo y vamos a seguir viendo todavía. Tome atención. El matrimonio eterno se debe efectuar en el templo por medio de la debida autoridad. ¿En qué templo? En el templo de ellos. Ellos le llaman matrimonio eterno a una ceremonia muy particular y muy especial que usted tiene que rigurosamente cumplir algunos requisitos que vamos a ver más adelante. Que si usted no cumple esos requisitos, usted no se puede casar en el templo de ellos y por medio de la debida autoridad, que tiene que haber una autoridad de ellos, máximos.
porque son considerados personas especiales que Dios ha elegido para poder hacer ese tipo de ceremonias. En otras palabras, quien no se cansa en el templo de ellos y quien no se casa por una autoridad de ellos, pues no va a tener un matrimonio eterno, ni tampoco va a ser considerado un Dios, ni va a ser Dios. Eso es solamente exclusivo para ellos. Por eso es que se le llama secta, porque se hacen sentir únicos. Ok, pregunta. ¿Por qué es necesario que el casamiento se efectúe en el templo por medio de la debida autoridad para que sea eterno? ¿Vio? Para que sea eterno, tiene que casarse ahí, en los mormones. Porque si usted se casa en cualquier otra religión, no va a ser eterno, no sirve. Lo que sirve es que usted tiene que casarse ahí si quiere tener un matrimonio eterno. Y yo creo que más de uno no va a ir ahí porque no quiere tener un matrimonio eterno, ¿verdad? Ok, dice, un matrimonio eterno lo debe efectuar a alguien que posea el poder para sellar. El Señor prometió, si un hombre se casa con una mujer, por el nuevo y sempiterno convenio, por conducto del que es ungido, y si cumplen el convenio del Señor, estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo. ¿Dónde le encuentra eso? Doctrina y Convenio, 132, versículo 19. Sigamos, el matrimonio eterno no solo se debe efectuar por medio de la debida autoridad del sacerdocio, sino que también debe llevarse a cabo en uno de los santos templos del Señor. El templo es el único lugar donde se puede efectuar esta ordenanza santa, ¿vio? O sea, para ellos casarse en un lugar civil es desproporcionado, ¿no? Para ellos, pues, el matrimonio, pero ojo, que para uso eterno, para uso en el cielo eterno, después de la muerte, usted tiene que casarse de una manera particular de cómo hacen la ceremonia los mormones. Sigamos el otro reglón, si puede señalarlo, hermano, ¿dónde estamos? Ok, estamos ahí. En el templo, los matrimonios santos de los últimos días se arrodillan en uno de los sagrados altares en presencia de su familia y amigos que hayan recibido la investidura del templo y hacen sus convenios matrimoniales ante Dios. Se les declara marido y mujer por esta vida y por la eternidad, lo cual se hace por medio de un poseedor del santo sacerdocio de Dios, o sea, autoridades de ellos, a quien se le ha dado la debida autoridad para realizar esta sagrada ordenanza. Él actúa bajo la dirección del Señor y le promete a la pareja las bendiciones de la exaltación y le da a conocer lo que deben hacer para recibirlas. Además, les recuerda que todas las bendiciones dependen de la obediencia a las leyes de Dios. Sigamos, por favor. Si nos casamos por otra autoridad que no sea la de sacerdocio en el templo, el casamiento tendrá validez solo por esta vida. ¿Yo? Como le decía, después de la muerte, los cónyuges no pueden reclamarse el uno al otro ni a sus hijos. El matrimonio eterno nos brinda la oportunidad de seguir unidos como familia después de esta vida. ¿Vio qué fábula le estoy contando? O sea que si usted se casa por unión civil, dentro de las autoridades, por ejemplo, acá le llaman comune a un consejo o por medio de un notario, un abogado o una persona autorizada para casarlo, si les casa a ellos, usted su matrimonio es válido solamente en esta tierra. Pero si usted quiere tener su pareja por la eternidad y con sus hijos, tiene que casarse en una ceremonia solemne de como muy particular, muy extraño a la misma vez, que a mí me dijeron hace años eso, yo no lo creía, hasta que encuentro sus mismos registros de ellos. Y en las que usted, si quiere tener el matrimonio eterno, tiene que irse a casar a los mormones. Pero en el templo de ellos y por la autoridad de ellos, si quiere tener.
Mire, ven. Le dije que vamos a encontrar fábulas acá. Los beneficios del matrimonio eterno. Tome atención. ¿Cuáles son los beneficios de un matrimonio eterno tanto en esta vida como en la eternidad? Como santos de los últimos días, vivimos con la mira puesta en la eternidad y nuestra mira no se concentra en algo pasajero, pero podemos recibir bendiciones en esta vida como resultado de estar casados por la eternidad. Algunas de estas bendiciones son las siguientes. Toma un ratito, ¿puede bajarlo, por favor? Quiero aquí explicar algo. Si lo puedes señalar ahí donde dice como los santos de los últimos días. Ok. Ok. Como santos de los últimos días, vivimos con la mira puesta en la eternidad y nuestra mira no se concentra en algo pasajero, pero podemos recibir bendiciones en esta vida como resultado de estar casados por la eternidad. Tome atención porque ellos dicen, ¿no? Lo que estamos hablando, o sea, del matrimonio eterno, que no consideramos solamente un matrimonio para la tierra, sino eterno, es porque nuestra mirada está puesta en la eternidad, dicen ellos. ¿Me entiende? O sea, escuche bien la aplicación. Yo no considero que siquiera sea filosofía. Para mí todo esto es fábula. Porque ellos están diciendo, nuestra argumentación del matrimonio eterno es porque tenemos la mirada en lo eterno, dice ellos, en lo celestial, en lo eterno. Por eso es que ellos trasladan el matrimonio natural, el matrimonio terrenal, a la eternidad. O sea, imagínense, imagínense, hermanos, lo terrenal lo están trasladando para la eternidad. Y ellos dicen, su argumentación es válida porque están puestos sus ojos en la eternidad. Con Pirulais también se van a ir, con Pirulais, con Rocky, no, con Pirulais. No sé cómo se llama su gatito, pero con él también se van a ir. Porque su mirada está puesta en la eternidad. Imagínense, Dios santo. Pero quizás usted va a decir, hermano, ¿y qué están hablando ellos, verdad? Después vamos a examinar, pero esto tenía que aclararles esto porque ellos utilizan palabras muy jugadas para poder embobar a las personas y hacerles ver, no, mire, lo que estamos enseñando es eterno, porque la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en lo celestial, en lo eterno, no en lo terrenal, ¿no? Escuche, porque ellos posiblemente pueden utilizar esos textos donde Pablo nos dice, pongamos nuestra mirada en lo celestial, no en lo terrenal. Pero, pero, pero claro, eso pueden engañar a las personas que no estudian la Biblia ni sus escritos. Pero nosotros como estamos estudiando, nosotros estamos viendo que no hay cosa más terrenal, carnalazo de ellos que están trasladando el matrimonio terrenal a lo celestial. Eso es terrible. ¿Y por qué, hermano, eso es terrible? Ya después lo voy a ver. Diga a la persona que está a su lado, calma, ten paciencia, que después vamos a refutar todo eso con la Biblia. Ahora, tome atención. Número uno. Algunas de esas bendiciones son las siguientes. Número uno. El conocimiento de que nuestro matrimonio puede ser eterno. La muerte solo puede separarnos el uno del otro en forma temporal. Dice, nada puede jamás apartarnos excepto nuestra propia desobediencia. Ese conocimiento nos sirve para esforzarnos aún más a fin de tener un matrimonio feliz y de éxito. ¿Ya? Punto número dos. El conocimiento de que nuestras relaciones familiares pueden continuar a través de la eternidad. Ese conocimiento nos ayuda a ser más cuidadosos en la forma en que instruimos y enseñamos a nuestros hijos. Nos ayuda a ser más pacientes con ellos y amarlos aún más, y como resultado tendremos un hogar mucho más feliz. O sea, para ellos la motivación de poder hacer las cosas correctas en cuanto a la familia
el buen funcionamiento de la familia es porque ellos tienen esta mirada allá en el eterno, porque ellos quieren estar con la esposa y con los hijos. Escucha eso, ¿eh? ¿Me entiende? O sea, ellos no es que están obedeciendo la palabra, porque la palabra de Dios, como nos dice, no, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos y vosotros maridos amar a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y vosotros hijos obedecer a vuestros padres y vosotros padres no seis de tropiezo para vuestros hijos, ¿verdad? Para ellos no existe eso. Para ellos lo que existe es que como hay esta esperanza ya en la eternidad para estar papá, mamá e hijos, entonces eso tiene que ser nuestra estimulación, no Cristo, no Cristo, no la gloria de Cristo, sino el que vamos a estar juntos. Veo que todo lo que parece ahí es tan bonito como los Teletubbies, ¿no? Es una fábula impresionante cómo lo elaboran. Porque las fábulas, hermanos, son bien elaboradas. Hay que tener ojo y discernimiento solamente para poder escudriñar lo que dicen. Pues me puedo comer una fábula de un cuento que me pueden hacer en cuanto a lo secular, pero en cuanto a lo espiritual no me puedo comer nada, porque Pablo le dijo bien claro a Timoteo, yo te dejé en Éfeso para que contrarrestaras y callaras a aquellos que están enseñando fábulas. Porque las fábulas que son doctrinas de demonios, hermanos. Doctrina de demonios. No hay cosa más demoníaca en esto que lo que vamos. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no puedo yo estar con mi esposa por la eternidad? El problema no es que usted lo que usted piensa, lo que usted quiere, porque ellos están diciendo que la Biblia enseña, los evangelios enseñan, dice. Y vamos a ver eso. Si es verdad, si los evangelios enseñan que el matrimonio va a ser eterno, pues. ¿Me entiende? Hay pregunta a la persona que está a su lado. ¿Has leído los evangelios? Porque quienes no han leído el evangelio, ¿eh? Y se pueden comer esta fabulaza de estos mormones. Punto número 3. Debido a que nos hemos casado de la manera ordenada por Dios, tenemos derecho a que el Espíritu se derrame sobre nuestro matrimonio conforme nos mantengamos dignos. ¿Yo? Sigamos. Algunas de las bendiciones que podremos disfrutar en la eternidad son vivir en el grado más alto del reino celestial de Dios, ser exaltados como Dios y recibir una plenitud de gozo. Mire, ¿de qué manera puede una perspectiva eterna influenciar nuestros sentimientos en cuanto al matrimonio y a las familias? El propósito de ellos es eso, punto número 1, punto número 2. Punto número 2 dice, ¿no? En la parte de arriba, ser exaltados como Dios y recibir una plenitud de gozo. Imagínense, esa es la mentalidad de ellos. O sea, su motivación no es Cristo, no es Cristo, no es estar casado con Cristo, pasar la eternidad con Cristo. Su motivación de ellos es todo terrenal, pero yo estoy diciendo, no, nosotros vemos lo celestial, es todo terrenal. ¿Me entiende? Es todo terrenal. Pero ellos dicen, no, nosotros estamos viendo la eternidad, lo celestial, no, todo lo que están hablando ahí es pura carnalidad, puro terrenal. Que están traspasando lo terrenal a lo eterno, a lo celestial, y eso no existe. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Es increíble. Pero dice, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esforzarnos en el matrimonio terrenal? Porque tenemos lo eterno, el matrimonio tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque vamos a ser como Dios. Y hay que esforzarnos. No, no. Nosotros los cristianos verdaderos nos esforzamos por agradar a Dios. Es justamente por eso, por agradar a Dios. Queremos solo agradar a Dios. Por eso es que nuestro matrimonio tiene que ir bien, porque queremos agradar a Dios.
Si un matrimonio está yendo mal es porque no le interesa agradar a Dios. Sigamos. La letra negra, por favor, es grande, donde dice, debemos prepararnos para el matrimonio eterno. Tome atención. Vamos a ver de qué manera se tiene que preparar. Aquí es donde viene lo bueno. Digamos, las fábulas ya más agrandadas, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahorita es la fábula media. Vamos a ver la fábula más agrandada. Debemos prepararnos para el matrimonio eterno. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes a prepararse para el matrimonio eterno? El presidente Spencer Kimball enseñó, el matrimonio es quizás la más vital de todas las decisiones. Y en eso yo estoy de acuerdo, en esta parte. Que el matrimonio es quizás la más vital de todas las decisiones. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Es lo más importante. Una de las cosas más importantes y vitales, y yo estoy de acuerdo en eso, porque decidir mal es arruinarte la vida, literalmente. Literalmente. Pero vamos a seguir viendo, ¿no? Ellos dicen, la que tiene efectos de largo alcance, ya que tiene que ver no solo con la felicidad inmediata, sino también con el gozo eterno. Afecta no solamente a los cónyuges, sino también a su familia, y en particular a sus hijos y a los descendientes de estos a través de muchas generaciones. Desde luego, cuando se elige a un compañero para esta vida y para la eternidad, se debe efectuar la más cuidadosa preparación, meditación, oración y ayuno para asegurarse de que entre todas las que se tomen, esta no sea una decisión equivocada. Enseñanza de los presidentes de la iglesia, Spencer Kimball. ¿No? Entonces, eso es lo que él dice. Siempre ha visto cómo ellos hacen una conjugación de palabras entre lo verdadero y lo falso. Como dice Pablo, se recuerda en la letra de Corintios, en el capítulo 2 verso 4 y capítulo 2 y verso 8 donde dice que tiene como una apariencia de mucha sabiduría, pero que es falsa, ¿verdad? Esta estrofa que acabamos de leer entra en esta categoría, porque parece ser una argumentación de mucha sabiduría, pero es falsa. ¿Falsa por qué? Porque ellos están argumentando algo que es verdadero, pero dando un trasfondo tan falso y demoníaco como que el matrimonio va a ser eterno. Ahora, sigamos por favor. El matrimonio eterno, acá abajo, ok. El matrimonio eterno debe ser la meta de todo santo de los últimos días. Eso también se aplica para todos aquellos que han contraído matrimonio civil. Prepararse para un matrimonio eterno requiere mucha meditación y oración. Solo a los miembros de la iglesia que viven dignamente se les permite entrar en el templo. Véase Doctrina y Convenio. Al tomar la decisión de casarse en el templo, no debemos pensar que ese mismo día podemos entrar en el templo y efectuar la ceremonia. Primero debe cumplirse con ciertos requisitos. Ahora vamos a ver dentro de un rato los requisitos. Antes de ir al templo, debemos ser miembros activos y dignos de la iglesia, por lo menos durante un año. Y los hombres deben poseer el sacerdocio de Melquisedec. El presidente de rama y el obispo debe entrevistarnos y encontrarnos dignos antes de extendernos una recomendación para entrar en el templo. Si no somos dignos, Él hablará con nosotros y nos ayudará a establecer metas para llegar a ser dignos de entrar al templo. Tome atención, ¿eh? Después que nuestro obispo o presidente de rama nos dé la recomendación, debe entrevistarnos el presidente de estaca o de misión
en la entrevista para obtener la recomendación para el templo, se nos hace preguntas similares a estas. Tome atención. ¿Tiene fe en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y tiene un testimonio, y tiene un testimonio de ellos? ¿Tiene usted un firme testimonio del Evangelio restaurado? Eso ya lo hemos leído ya. ¿A qué se refieren? Cuando ellos dicen, van a hacer su pregunta, mire, para que usted pueda casarse ahí y poder ser preparado para el matrimonio eterno, usted tiene que responder a esta pregunta. ¿Tiene fe en Dios eterno Padre? O sea, ellos lo que están diciendo es todo lo que hemos estudiado el eterno Padre, que es de carne y hueso. Y usted tiene que decir, sí, yo creo que sí, el Padre es de carne y hueso y que Él fue en un tiempo ser humano y que vino a, no sé a dónde habrá ido, porque no sé de dónde Él fue exaltado y que fue considerado Dios y que tiene su esposa la diosa, ¿no? O sea, usted tiene que responder ahí, sí, sí creo, si se quiere casar y quiere tener la preparación para el matrimonio eterno, ¿no? Y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. O sea, ellos le están diciendo, ¿aceptas cómo miramos nosotros la Trinidad? Y ahora hemos visto ya cómo ellos miran la Trinidad, ¿no? ¿Tiene usted un testimonio del Evangelio restaurado? Mire, ¿tiene usted un firme testimonio del Evangelio restaurado? O sea, lo que le están diciendo es, ¿usted cree en la Biblia del Mormón? Usted lo acepta como palabra de Dios, cree que eso es palabra de Dios y usted tiene que decir sí, si quiere casarse ahí. Yo lógicamente no, ¿verdad? Imagínese, imagínese. Yo estoy súper convencido que ese libro es uno de los libros más endemoniados de muchas fábulas que hay ahí, literalmente. Si usted lee ese libro de Mormón, ni siquiera le digo que no lo lea, porque al momento de leer usted va a ver que hay tanta cosa, solamente cuentos, es como para contarle un cuento a cualquier persona. Cuentos, son fábulas. Ni siquiera es un cuento verdadero, son fábulas, literalmente fábula. Número dos, apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días como profeta, vidente y revelador. ¿Qué dice usted? ¿Lo apoya? Ya este es el punto número, digamos, primero hemos trazado dos puntos. Un ratito, ahí nomás. Hemos considerado que el primer punto que vamos a tocar es que nosotros estamos de acuerdo que Dios ha constituido el matrimonio y es una ordenanza de un mandamiento bajo ley legal. Eso es el matrimonio. Ese punto vamos a tocarlo ahora, dentro de un ratito, ¿no? Tomemos mucha conciencia de eso, aunque si todas sus argumentaciones son de un sentido que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero como yo les decía, tienen palabras mezcladas con verdad, pero sus argumentaciones son falsas que no proviene de Dios, sino que son doctrinas de demonios. Lo que es verdadero, lo que han exhibido al inicio es de que sí, el matrimonio es algo que Dios constituyó, es algo sagrado para Dios, es un compromiso legal de un pacto entre dos personas de comprometerse bajo autoridades de estar por siempre mientras están vivos en esta tierra. Eso sí, y eso vamos a argumentar tras un rato. El punto número dos dice, apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días como profeta, vidente y revelador. Si usted dice no, lo votan. Si dice sí, lo casan. Lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Imagínense, ¿ah? O sea, en otras palabras, ellos tienen papa. Tienen un papa. En realidad tienen varios papas, porque son 12 los apóstoles de los mormones. Falsos apóstoles, lógicamente, ¿no? Punto número 3. Cumple con la ley de castidad. ¿Qué dice usted? Si usted no es casto, no se puede casar para la eternidad. Cumple con la ley de la ley.
Y no sabemos si en realidad pues los mormones, hermanos, se han guardado en castidad. Si Smith tenía como 45 mujeres, el fundador de los mormones tenía 45 mujeres, ¿no? Ahora, punto número 4. Paga un diezmo íntegro. Ahí está también esto. Imagínense, paga un diezmo íntegro. O sea, usted es puntual con sus diezmos, da su dinerito cash. Imagínense. Ahora, punto número 5. Cumple con la palabra de sabiduría. Mira todas las exigencias que ellos te ponen para que, pero usted ya ha visto cómo va nivelándose la categoría de niveles que tiene, ¿no? Las exigencias de ellos. Punto número 6. Dice, es honrado en sus tratos con los demás. Punto número 7. Se esfuerza sinceramente por cumplir los convenios que ha hecho, por asistir a las reuniones sacramentales y del sacerdocio, así como por mantener su vida en armonía con las leyes y mandamientos del Evangelio. Todo siempre refiriéndose al Evangelio, la ley y los mandamientos de la doctrina de los mormones, en nada que ver con el Evangelio de Jesús. Por eso es que se recuerda usted que, que Pablo nos dice que pues estas personas enseñan cosas extrañas que no son de los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Si sube, por favor. Ok, no menos. Al solicitar una recomendación para el templo, usted debe recordar que entrar en el templo es un privilegio sagrado. Es un acto sumamente serio que no debe tomarse a la ligera. Debemos esforzarnos diligentemente por obedecer todos los convenios que hacemos en el templo. El Señor ha dicho que si somos leales y fieles, entraremos a nuestra exaltación y llegaremos a ser como nuestro Padre Celestial. Eso lo tienen ellos nada más. ¿Me está entendiendo? O sea, y gracias a Dios que ellos mismos lo dicen, ¿no? Doctrina y convenio, 132, vamos a poner versos 19 al 20, que la vez pasada hemos leído eso. El matrimonio en el templo es digno de cualquier sacrificio y es una forma de obtener bendiciones eternas sin medida, ¿vio? Pregunta, ¿qué podemos hacer para alentar a los jóvenes a fijarse la meta de casarse en el templo? ¿Cómo podemos ayudarles a prepararse para ello? ¿Ok? Ahora, lo que vamos a examinar, hermano, es, como yo le decía, ¿no? Dentro de esta argumentación que ellos han soltado, hay 9 puntos que vamos a aprofundir. Primer punto que vamos a aprofundir es de que el matrimonio sí es algo sagrado constituido por Dios, estipulado por Él bajo un reglamento legal, bajo un mandamiento legal, una ley legal. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es el matrimonio eterno según los mormones. Ese es el punto que vamos a analizar también. Quizás no hoy, si nos da tiempo lo vamos a hacer y si no nos da tiempo en la próxima semana, pero el primer punto sí lo vamos a analizar. El matrimonio es algo que constituido por Dios, que Dios en su soberanía ha decidido que el hombre se junte con la mujer, varón y hembra se junte bajo una ley, bajo un principio de ley. Eso es importante que lo estudiemos. Ahora, los otros puntos son todas esas requisitos que acabamos de leer. Todos esos requisitos. Son 7 ahí, más 2 de lo que vamos a analizar de las primeras partes.
suman 9 puntos. Vamos a ir con el primer punto. El primer punto, el matrimonio y sus implicaciones. El matrimonio y sus implicaciones. Ahora sí, si me puede poner Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 27-28. Ahora lo que vamos a ver es el matrimonio y sus implicaciones. ¿A quiénes se pueden casar, no? ¿Quiénes se pueden casar? ¿Entre quiénes se pueden casar? Porque esto es importante que lleguemos a entender. Le pido que ponga mucha atención a esto, hermano. Génesis 27-28 dice en la versión Valera, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y suyuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, tenga grabado esta parte donde dice, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los hizo, y los bendijo. ¿Dónde está el matrimonio ahí? En esta palabra. Los bendijo. Esta palabra es muy extenso que hoy se reconoce como una autorización para juntarse entre una hembra y un varón. ¿Entiende? Es una autorización legal para que se junte entre una hembra y un varón. ¿Y cuál es el propósito o dónde entra, digamos, la parte sexual o cuándo se desarrolla o cuándo se ejerce la parte sexual entre un hombre y una mujer? Cuando tienen en este caso, una bendición de parte de Dios, o sea, una autorización. Una autorización. Una autorización para que se puedan juntar. Por eso es que verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. O sea, les está diciendo, ¿no? Ahora ustedes pueden tener hijos, pueden multiplicarse porque ya están casados, ya están casados. Pero ¿a quiénes casó Dios? A hembra y a un varón. A una hembra y a un varón. Marcos capítulo 10, vamos a ver. Marcos capítulo 10, versículo 1 dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea, al otro lado de Jordán. Sigue por favor, hermano. Ok. Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Sigue por favor, arriba. Y respondiendo el Señor Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. ¿Okay? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Entonces, ¿quiénes son los únicos que se pueden casar entonces? Un varón y una mujer. Un varón y una mujer. Eso usted lo va a encontrar. Yo le estoy dando solamente el versículo, por eso está en toda la Biblia. El matrimonio es solamente entre un varón y una mujer. Un varón y una mujer. Usted no va a encontrar por ningún lado otro tipo de cosas extrañas. Como por ahí algunas iglesias evangélicas están permitiendo cierto tipo de asquerosidades, hermano. Dios bendijo solamente a un hombre y a una mujer para que pudieran tener relaciones sexuales. Y aquí mismo Jesús está diciendo, ¿verdad? Ya no son dos carnes, sino una sola carne. O sea, una conjuntividad, una unión tan íntima, tan profunda dentro del matrimonio, pero entre un varón
y una mujer. Un varón y una mujer. Y eso usted lo va a encontrar por todas partes. Ahora, de que haya gente que diga, ay, pero hay que ser permisivos, de que hay que entender, también son hijos de Dios, todo lo que usted quiera. Pero ahorita yo no se lo voy a leer por qué hay homosexuales, pero sí Romanos capítulo 1, ahí en todo el capítulo 1 le va a hablar. No lo ponga todavía, hermano, porque eso lo van a buscar los hermanos. Ahí en Romanos capítulo 1, ahí se va a dar cuenta usted por qué existen las depravaciones y desvíos sexuales. Usted ahí lo va a encontrar. En Romanos capítulo 1. Pero ya Dios al origen, el mismo Cristo está diciendo, ¿no? En el verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Punto. Eso es lo que constituye un matrimonio. Varón y hembra. Punto. Aquí no hay Juancito y Pedrito y se unen, no. ¿Me entiende? Aquí es varón y hembra. Ese es el matrimonio, eso es establecido. O sea, ya que hay razonamiento, ay, qué pobrecitos. No, 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 no. No, o sea, nosotros estamos viendo que el matrimonio fue de dos sexos totalmente opuestos, totalmente diferentes, y que en cuanto a ese aspecto físico no tienen nada que ver, en igualanza alguna. Ahora, ¿cómo mira Dios otro tipo de uniones? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, si lo puede leer en la nueva Biblia viva. Nueva Biblia viva. Ok, ahí nomás también voy a leer un ratito, ahí nomás, ahí nomás. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer TLA. Versículo 9, hermano, por favor. Ok, TLA, mire, preste atención. No se dejen engañar ustedes. Perdón, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Vio? Acá nuestro punto, aparte de toda esa lista que da ahí, no entrarán al reino de los cielos, dice la versión Reina Valera, pero aquí lo que nos interesa saber es que los que tienen relaciones sexuales con hombres no van a entrar al reino de los cielos. Y mire cómo lo dice la palabra de Dios para todo. Versículo 9 dice, tome atención, palabra de Dios para todos, dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, escuche, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Los que tienen relaciones sexuales hombres con hombres del mismo sexo no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es para dos personas del mismo género, del mismo sexo. El matrimonio es estipulado única y exclusivamente para dos géneros diferentes, género masculino y género femenino, varón y hembra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en la versión NTV dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. No entrarán al reino de los cielos. Esto es claro
y es contundente. Por lo tanto, esas ideas tan pérfidas y pervertidas que hay en muchas iglesias evangélicas que aceptan la homosexualidad como algo para cual bendecirlo y estipularlo que es aprobado por Dios, es una de las aberraciones más terribles que está viendo en estos últimos tiempos. En iglesias evangélicas de renombres muy importantes, ¿no? Tengan mucho cuidado por ahí, por las cosas extrañas que se están levantando. Entonces ya hemos Nueva visto, Biblia viva, hermanito. ok, la versión viva dice, ¿no saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Sepan bien, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales y pervertidos sexuales no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Ok? O sea, no lo digo yo, eso no es una Biblia mía ni nada que ver. Eso es una Biblia, palabra de Dios, está registrada, se ha considerado siempre que esto es solo palabra de Dios, lo que hasta hoy en día, gracias a Dios, ha llegado a nuestras manos, ¿no? Y entonces allí explícitamente dice que eh, que dos personas del mismo sexo no pueden formar matrimonio, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden. Relaciones sexuales lo tienen dos personas de sexo diferente, pero bajo la constitución legal del matrimonio. ¿Ok? Entonces, punto número B de este primer punto, porque lo que acabamos de analizar es la primera letra A, ahora vamos a ver la letra B. Matrimonio no es igual a unión libre o convivencia. ¿Ok? Tome atención con esto también porque así como hay esa aberración tan asquerosa de considerar en iglesias evangélicas el matrimonio del mismo sexo, también hay iglesias evangélicas que promueven y aceptan la unión libre o más conocido como convivencia entre dos personas que no están casadas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Acabamos de ver que el matrimonio es entre varón y hembra. Punto. Ahora lo que vamos a ver, el matrimonio es constituido o se considera matrimonio a dos personas que no tienen un acto legal legalizado bajo autoridades y que pueden estar juntos y teniendo acto sexual. Porque desgraciadamente hay iglesias evangélicas y hay pastores que postulan a una aprobación de una unión libre, que pueden estar juntos, hermanos, ¿verdad? Ustedes se aman, el amor es lo que vence todo, dicen ellos. Pero no, no estamos hablando del amor, estamos hablando del matrimonio, que en el matrimonio tiene que ir compuesto el amor, pero no es que porque es amor yo puedo hacer lo que se me da la gana. O sea, no es eso así. Ahora, yo tengo que considerar lo que me dice la Biblia. Ahora, tomemos atención a esto. El punto B es muy importante, igual que el punto A. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mira lo que dice. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Dice, versión Valera, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Ok. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ok? Entonces,
Tenemos que tener mucho cuidado ahora en este aspecto, que vamos a analizar otro verso también. Disculpe, hermanito. mm, Primera Tesalonicenses 4, ¿qué? 4:3. No Perdón, es que... perdón, el verso 3, perdóname, gracias. Gracias hermano, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ok? Esto es muy importante que tenemos que llegar a entender. Mire lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de fornicación. Y no se olvide esa palabra fornicación, porque en el verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, dentro de un rato vamos a leer la definición de la palabra fornicación. ¿Qué significa la palabra fornicación? Ahora vamos a considerar 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, como podemos ver, esta idea de considerar porque hay amor, porque se quieren y están juntos años y tienen 50,000 hijos juntos, pero no hay un acto que les ha legislado como un matrimonio legal autorizado, entonces sí pueden estar juntos. Esa idea no existe, porque para Dios quizás el pecado que causa más estragos y causa más problemas espirituales es el de la fornicación. Es el de la fornicación. Mira, escuche lo que dice, ¿eh? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tanto es cierto que en el verso 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que está en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. ¿No? Entonces vamos a ver la fornicación. Hay algunos que consideran la palabra fornicación como adulterio, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero si yo estoy con esta persona, yo no estoy en matrimonio. La Biblia habla todo de matrimonio, pero dice, no, pero yo estoy con esta persona, yo no estoy con otra persona. Si no estás casado con esa persona, eso se llama fornicación. En veces cuando estás casado con una persona y le engañas a la persona, eso se llama adulterio. Que Pablo nos va a decir la diferencia entre estas dos palabras. Mire, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ok, Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Reina Valera, por favor, el primero, sigue hermano, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y ahí nomás. Entonces mira el versículo 19. Pablo hace una distinción sobre esta aplicación y lo utiliza propósitamente, y es importante que lo escudriñemos en su idioma original. Pero mire, en el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Extrañamente, que pareciera ser siempre inmoralidades sexuales, pero no es lo mismo.
Una cosa es adulterar y la otra cosa es fornicar. Y lo que estamos viendo nosotros en los otros textos nos dice huir de la fornicación, porque no se compara ningún pecado a la fornicación. Huir de la fornicación. Y ahora lo que vamos a ver a continuación, si después vamos a ver, hermano, la diferencia entre fornicación y adulterio. Si puede poner primero, por favor, fornicación, la definición de fornicación. Ok. La definición de fornicación en el griego es porneia. En el latín es fornicatio. En el griego es muy importante, muy interesante, que ahorita no voy a argumentar, digamos, su intensidad de ello, solamente voy a aplicarlo al estudio que estamos haciendo. ¿Qué significa la palabra forneia en cuanto a su traducción? La palabra griega porneia tiene un significado amplio, y eso es verdad, muy amplio. Bajo la palabra porneia, Baule, en la página 693, dice que significa prostitución, falta de castidad, fornicación de toda clase de relaciones sexuales ilegítimas. Entendamos esta parte donde dice, no sé si lo puedes poner, hermano, donde dice falta de castidad y fornicación. La aplicación de la palabra forneia. Ok. La palabra forneia se aplica de una manera más literal a la falta de castidad, que significa fornicación. ¿Qué es la falta de castidad? Una persona que no es virgen. Una persona que no se ha abstenido de las relaciones sexuales. Por eso es que la palabra fornicación es muy importante entender en esta aplicación, porque hay algunos que dicen, no, pero si yo estoy junto, no estoy en matrimonio, no tengo nada legalizado, pero yo la amo hasta morir, daría mi besito. Pero eso se llama fornicación. ¿Por qué se llama fornicación? Porque estás teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Por eso la palabra forneia significa falta de castidad. O sea, alguien que ha tenido relaciones sexuales sin ser casado se llama forneia. Falta de castidad. O sea que no es virgen, pues, la persona. O sea, si hay alguien que tiene esta concepción de que, no, pero nos amamos, porque desgraciadamente, hermano, esto se enseña en muchísimas iglesias evangélicas. Falta de castidad, fornicación, la palabra forneia, falta de castidad. Vamos a ver la otra estrofa, dice, la palabra porneia significa en el Nuevo Testamento fornicación, ¿vio? En el lenguaje contemporáneo la palabra encierra significados muy variados, intercambios sexuales distintos de los de entre marido y mujer. Intercambio sexual entre una persona casada y otra que no la está. Intercambio sexual entre personas no casadas. Intercambios sexuales entre personas no casadas, pero con consentimiento. ¿Vio? Entonces, esta palabra forneia se aplica al intercambio sexual entre personas no casadas. ¿Cómo se llama entonces el intercambio sexual entre dos personas que no están casadas? Fornicación, forneia. ¿Que son consensuales? Sí, que son consensuales. Por eso ellos creen, no, pero nos amamos, pero eso es forneia.
Este es un problema bien grave, así como los matrimonios del mismo sexo en muchas iglesias evangélicas. Ay, pero se aman y se cuidan y se tratan mejor que entre un hombre y una mujer. ¿Y a qué le interesa eso? Dios ha establecido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios ha establecido que el acto sexual se ejecuta dentro del matrimonio, si no se considera fornicación. Ahora vamos a ver, un momento, la palabra adulterio. La primera en el griego, por favor, hermano, la primera que es la más corta, después en el latín. La palabra adulterio, en el griego. Ok, acá está. Vamos a ver de abajo para arriba. No es que me he vuelto medio musulmán, los musulmanes es pues, de derecha para izquierda, ¿no? O de izquierda, bueno, como se... La palabra adulterio, mire, del hebreo, niuf, y del griego, moigeia. La palabra adulterio, vio ya, digamos, la aplicación etimológica, las palabras no son las mismas. Moigeia es en el griego. Y en el hebreo es niuf. ¿Qué significa esta palabra? Las palabras hebreas y griegas describen específicamente la relación sexual de una persona casada con quien no es su cónyuge legítimo bajo la ley. Primero hemos visto fornella. ¿Qué significa fornella? Fornicación. Persona que tiene relaciones sexuales sin estar casado. Esa es la palabra fornella. Y ahora estamos viendo la palabra adulterio, que explícitamente dice específicamente la relación sexual de una persona casada con quien no es su cónyuge, legítimo bajo la ley. O sea que pues, que le está engañando con otro, con otra. O sea, son dos personas que están casados bajo la ley, registrados bajo la ley, autentificados bajo la ley, pero que uno de ellos está engañando a su pareja. Eso se llama mojeia. Así que si usted conoce uno por ahí, oye, no seas mojeia, ¿no? Agárralo a garrotazos, ¿no? Toma atención a eso, hermano. Ahora, cuando termino de definir esto en el latín, mire lo que dice en el latín, es más explícito todavía. El adulterio del latín adulterium es sexo extramatrimonial que se considera objetable por motivos sociales, religiosos, morales o legales. Se refiere pues a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad. Entonces, ¿cómo se llama cuando alguien está casado legalmente bajo la ley y se acuesta con otra persona? Infidelidad. Pero si entre dos personas que no están casados y tienen relaciones sexuales y uno de ellos decide estar con otra persona, acostarse con otra persona, no se llama pues infidelidad. No se llama ni adulterio porque no están legalizados, no tiene matrimonio. Lo que está haciendo esa persona siguiendo fornicando con uno, con otro y con otro, y lo puede hacer porque no tiene un acto legal que lo ate. Claro, lo puede hacer en el sentido, no porque lo tiene que hacer, sino lo puede hacer porque no tiene una atadura legal. Desgraciadamente vive una inmoralidad pervertida. ¿Me entiende?
Tengo que aclarar eso porque si no, el pastor dijo, yo no estoy casado, casada y me puedo meter con Raimundo y todo el mundo. No, no, yo tengo que aclarar bien eso. Entonces, sigamos leyendo, dice, el diccionario de la lengua española lo define como una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. ¿Eh? Voluntario todavía. O sea, que le está engañando con otra persona que le ha enamorado, le ha engañado también a la otra, porque está engañando a su esposo o a su esposa. Aunque el tipo de actividad sexual que constituye adulterio varían, así como las consecuencias sociales, religiosas y legales. El concepto existe en muchas culturas y es similar en el cristianismo, el judaísmo y el islam. El adulterio es considerado por muchas jurisdicciones como una ofensa a la moral pública que se socava la relación matrimonial. ¿Vio? Que, so, perdón, que socava la relación matrimonial. Entonces, les he tenido que leer la definición de cada palabra para ver la diferencia que hay en ello, porque muchas iglesias evangélicas consideran que es lo mismo, o sea, fornicar con adulterar. No es lo mismo, no es lo mismo. Fornicar es cuando usted tiene acto sexual sin ser casado. Eso es fornicación. Y adulterio es cuando usted está casado y se mete con otra persona. Eso es, en palabras simples. Hermano, ¿y dónde está eso? Eso en las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto que pues huye de la fornicación. O sea, si no estás casado o casada, tienes que huir de eso. Ahí no está diciendo si estás casado, tienes que huir de eso. No está hablando, si no estás casado y tienes tenido relaciones, tienes que huir de eso. O sea, tienes que tomar una censura sobre eso. Yo no puedo, si usted es un hijo o una hija de Dios, no puede tener relaciones sexuales si no está casado. Eso es así. Las definiciones las estamos viendo y estas no las he inventado yo, hermanos. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Los deseos de la carne es contra el espíritu. ¿Y cuáles son las manifestaciones de alguien que le gusta vivir en la carne? Fornicación, adulterio, lascivia y una cierta de inmoralidades que da ahí. Que cada uno tiene su aplicación también. Explicativa. Ahora, vamos a leer solamente, no lo voy a explicar, si me regala unos 5 minutos, 1 Corintios capítulo 7. ¿Dónde habla de matrimonio? ¿Dónde habla? Ah, vamos a ver, explícitamente lo va a decir Pablo. Tomemos mucha atención sobre esto. Si lo puedes poner, hermano, en la Reina Valera, por favor, amplio. Gracias. Ok, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, entendamos eso. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso lo voy a leer, eso sí lo voy a leer en la traducción TLA, si lo puedes poner por favor, hermano. Ok. Versículo 1. En la carta que recibí de ustedes me preguntaban si está bien que la gente no se case. Y abajo dice, claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué es lo prohibido ahí? Tener relaciones sexuales sin estar casado, porque esa es la argumentación de Pablo. A Pablo le dijeron, Pablo, ¿está bien no casarse? Pablo dice, claro que fantástico no casarse, porque casarse es un problema, dice Pablo. Y estar soltero mejor, porque te dedicas más a Dios.
Pero por los problemas de fornicación, dice Pablo, o sea, por los problemas de la sexualidad, mejor que el hombre tenga su mujer y la mujer se case, ¿verdad? El esposo, la mujer tenga su esposo y el hombre tenga su esposa, o sea, que se case. ¿Ok? Ahora sí, vamos a poner la versión Valera solamente. Vamos a ir, pero vamos a ver el verso 2 nuevamente, ¿no? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Verso 5. No os negáis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Qué les está diciendo a los solteros y a las viudas? ¿Quién es un soltero y quién es una viuda? Alguien que no tiene una pareja. Un soltero es alguien que no tiene una pareja. ¿Y una viuda quién es? Alguien que no tiene un marido, que se ha muerto o que la ha matado. No se sabe, ¿verdad? Pero que no tiene a alguien. Versículo 9 dice, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿A qué manda Pablo para que no estés fornicando? A que te cases. O Pablo está diciendo, mira que tú que no te puedes contener y que tú estás con ese fuego de querer acostarte con alguien, búscate un hermanito y acuéstate y júntate y unión libre y no, dice Pablo, si no tienes ese don de quedarte solo, que no tienes ese don de no tener deseos de relaciones sexuales y tienes deseos de relaciones sexuales, cásate. Cásate. No dice que vayas a vivir junto con alguien que no estás casado. No puedes. No puedes. Y estas cosas estamos aprendiendo. Después, la próxima semana vamos a seguir leyendo toda la argumentación de esta carta, porque esto se trata de este tipo de cosas, para desmentir esos sinvergüenzas de muchas iglesias evangélicas que están enseñando aberraciones. Literalmente aberraciones, hermano. No, es que todo le vale, el amor lo cubre todo, el amor, y que yo creo en el amor, pero el amor dice la misma definición, dice que no hace nada indebido. Y acá tener relaciones sexuales con una persona que no estoy casado es algo indebido. Porque acá me dice en el versículo 9, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Alude a alguna idea o permite algún principio de la Biblia que usted pueda tener una unión libre, no existe. Toda la Biblia habla de matrimonio y ya lo hemos visto. Dios los bendijo, o sea, los casó. Y después le dijo, ahora sí multiplíquense. ¿Quién es? Un hombre y una mujer. Y eso hay que tenerlo claro, hermano. Nadie puede tener relaciones sexuales si no está casado. Y nadie puede engañar a su mujer cuando está casado. O a su marido. Nadie.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre esos puntos, pero más que todo, una aplicación pervertida se ha metido en muchas iglesias evangélicas de decir, no, pero ¿qué le hace? Lo importante es que se amen y que no se engañen con otro. ¿Cómo? Si no están casados, las personas no pueden tener relaciones sexuales hasta que se casen. Y vamos a seguir con nuestra argumentación sobre este punto porque como les he dicho, son 9 puntos que vamos a tocar. Es el primer punto que todavía recién hemos comenzado, porque después vamos a tocar el punto número 2, que es nuestro tema, el matrimonio eterno, ¿verdad? Y después vamos a argumentar los otros 7 puntos que ellos hacen pregunta. Ahorita estamos analizando estos puntos porque sí, el matrimonio es una constitución y estamos de acuerdo con ello. Es algo que Dios lo ha estipulado, claro. Fue un plan de Dios crear al hombre y a la mujer para que se reproduzcan bajo una orden legal, claro que sí. No pueden hacer relaciones sexuales como se le da la gana o de la manera que se le da la gana. Ninguno. Ninguno. Por eso entonces es importante haber visto las definiciones de cada palabra para no argumentar cosas extrañas que por ahí yo he escuchado en muchísimas iglesias evangélicas. En muchísimas iglesias evangélicas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque según el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que no hay pecado que se compare a la fornicación. No hay pecado que se compare a la fornicación. No, no hay pecado que se compare a la fornicación. Y hay que tener mucho cuidado a las advertencias de las Sagradas Escrituras. Dice que somos el templo del Espíritu Santo de Dios y como tal tenemos que cuidarlo. Como tal tenemos que cuidarlo y tenemos que vivir de la manera que Dios ha establecido. Cuidemos mucho nuestro templo, así que si hay alguien que dice, ay, yo me estoy quemando, ¿con quién me caso? ¿Con quién me caso? Ah, ah, tenga cuidado también con eso, porque la exhortación de Pablo no termina ahí. El capítulo 7 de la primera letra de los Corintios quizás es el más largo de los capítulos que él ha escribido. Y son creo que más de 37 versículos, creo, 34, algo por ahí. Y vamos a seguir examinando. Lo que sí estamos viendo y contundentemente, que no es igual fornicación con adulterio. Por favor. Que nadie se haga el pío por ahí, que no, que sí, no, no, no tiene nada que ver. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder comprender y si Dios quiere, la semana que viene vamos a ver el problema de los mormones sobre el matrimonio eterno, ¿verdad? Y usted quizá dice, ay, Señor, líbrame, ¿verdad? Pero es un problema terrible eso. Quizás usted, ay, hermano, ¿y qué tiene? ¿No será bonito estar con mi esposa allá en el cielo? Sí, sería bonito. Pero después vamos a ver por qué le digo que es un enseñamiento diabólico, que no viene de Dios. Se lo voy a enseñar en la Biblia. Todo parece bonito, porque son las fábulas, ¿se recuerda? Son las fábulas, hermano. Son las fábulas. Y eso no lo hemos puesto, no, hermano, la definición de la fábula. La próxima semana vamos a comenzar con eso. La definición de fábula. Hoy ya no lo hemos puesto, se me pasó. Así que guardemos espacio para la próxima semana. Vamos a orar.